Hubo un tiempo en que los mexicanos entraban y salían libremente de Estados Unidos. No había ningún tipo de restricción, como las que vemos actualmente. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX y hasta 1965, cuando las leyes de Estados Unidos no trataban a los mexicanos como migrantes, sino como trabajadores temporales y como jornaleros, que entraban, trabajaban y se iban. Esto porque los mexicanos fueron un motor fundamental de la economía de Estados Unidos. Las leyes que trataban de controlar la migración en Estados Unidos, después de la civil de ese país, siempre hacían excepciones hacia los mexicanos, porque el Congreso de Estados Unidos no pensaba que los mexicanos eran potenciales migrantes. Su principal característica era que no eran permanentes, no adquirían tierras, ni se establecían y permanecían alejados de la cultura estadounidense. En 1907, Estados Unidos formalizó los procesos de migración para las personas que entraban por vía del mar. Ningún mexicano lo hacía, entonces estaban exentos de esas regulaciones. De hecho, un mexicano no necesitaba entrar por una garita o un punto de inspección porque no existían. No había ningún tipo de regulación en la frontera sur. Y también con las leyes de 1919 que pedían algún tipo de alfabetización a los migrantes, se volvió a exentar a los mexicanos de esto. Fue hasta 1924 que comenzó a haber vigilancia en la frontera de ambos países, pero de todas maneras era muy laxa y los mexicanos seguían entrando y saliendo para trabajar en las minas o en la agricultura. No todo era bueno con esto. Los mexicanos recibían paga de mexicano y hacían trabajos de mexicano. Quiere decir que les pagaban menos que a un ciudadano promedio y hacían el trabajo que no querían hacer el resto de las personas. E incluso siempre se les vio de manera distinta a los migrantes europeos, que pese a las regulaciones que existían con ellos, se les daban mayores facilidades para adquirir una nacionalidad, una naturalización, cosa que al no ser un mexicano un migrante no se le podía otorgar. De igual manera existieron redadas contra mexicanos en los años 30 que provocaron que cientos de miles mexicoamericanos y ciudadanos nacionales regresaran a nuestro país. Pero de todas maneras los gringos necesitaban la mano de obra nacional, así que lanzaron el programa Bracero de 1942 a 1964, con el cual se regularizó al mexicano como trabajador temporal. Fue en ese entonces y en la década de los 50 que la remesa adquirió el valor que tiene hasta este momento en la economía nacional. Fue hasta 1965 que Estados Unidos aplicó un número límite de personas que emigran desde México, lo cual ya hacía con otros países de Europa. Esto creó el concepto de ilegalidad, que funcionó para hacer más precaria la condición de los trabajadores mexicanos, pero el sentimiento antimigración cobró muchísima más fuerza en la década de los 90, que fue cuando se endurecieron las normas de entrada y salida de la frontera, lo cual provocó que las personas mexicanas ya no regresaran a México, sino que decidieran quedarse en Estados Unidos aún sin papeles, lo cual aumentó el número de personas indocumentadas. Y todo esto explotó con las redadas masivas que vemos ahora con ICE en el gobierno de Donald Trump, que provocaron las protestas que están siendo condenadas a nivel internacional. Para saber más de cómo se creó el concepto de migrante ilegal e indocumentado, este es el libro que debes leer. Semana 24 de 52, recomendando un libro por semana. Indocumentados, cómo la migración se volvió ilegal, de Aviva Chomsky.